Es un tema muy interesante saber qué es nuestra mente. Recuérdense que nuestra alma es la que está siendo ahorita alcanzada para ser redimida totalmente por medio de la palabra del Señor. El alma se compone de intelecto o mente, ¿sí? ¿Qué más? Voluntad y emociones. Entonces, ¿en dónde está nuestro mayor conflicto, amadas? En el alma. En el alma. ¿Y dónde empieza? En la mente. Recuérdense que hemos dicho que la mente es el primer campo de batalla con el cual nosotros mismas nos enfrentamos todos los días. Todos los días. ¿Todos los días usted piensa? Dígame. Sí. Dígame sí. Ahorita se queda pensando. ¿Qué le contesto? No, ¿todos los días pensamos? Sí. ¿Todos los días tenemos que tomar decisiones, buenas o malas? Sí. Así es. Entonces nuestra mente, mis amadas, es una parte elemental de nuestra alma. Y hoy nos toca estudiar la mente corrupta. Entonces, cuando hablamos de corrupción, hablamos de descomposición, putrefacción, podredumbre, peste, fermentación, depravación, perversión, vicio, prostitución y envilecimiento. Si usted se fija, todos esos términos, lo que significa descomposición. Lo que significa putrefacción es corrupción. Una mente putrefacta es una mente corrupta. Una mente que se descompone en cualquier momento, vaya identificándose, es una mente corrupta. Entonces aquí dice que esta mente se caracteriza por la descomposición moral y una distorsión de la verdad. Dice también que esta mente es influenciada por el pecado y la desobediencia, lo que lleva, dice, a una visión errada de uno mismo y de los demás. Porque cuando nosotros tenemos una mente en este estado, o sea, una mente corrupta, una mente descompuesta, una mente que está, una mente mala, es porque estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y lo vamos a ver a lo largo del estudio. Yo quiero que usted lea Tito 1:15. Dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Entonces dice, y su conciencia, dice, están ¿qué? Corrompidas. En la versión, esta es la versión Reina Valera, la que les leí. Ahora en la versión Kadosh, que dice: todas las cosas son puras para los que en sí mismos son puros, pero nada es puro para los que son profanos y desconfiados, pues hasta sus mentes y conciencias han sido profanadas. Entonces podemos deducir aquí, amadas hermanas, que cuando nosotros estamos en un estado en la mente de corrupción, nada nos parece puro. Por todo estamos protestando. Nada nos satisface. ¿Y cuántas veces, amadas hermanas, hemos tenido en nuestra mente ese estado de corrupción? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces al día, hermanas? Un montón de
somos desconfiadas, somos, ¿qué más dice aquí? Tenemos ciertas clases de vicios, de situaciones en el alma que nosotros no queremos soltar. Pero todo eso, ¿dónde se deriva? En la mente, hermanas. Entonces, lo que yo quiero en esta mañana, por medio del Espíritu Santo, es que usted vaya identificando cuando usted hace uso de esa mente, ¿qué tenemos que hacer? Porque para todo hay solución en el Señor, ¿verdad? No crea que vamos a estar con la mente corrupta todo el tiempo, no. La mente corrupta se va y se viene, ¿verdad? ¿Usted piensa mal todo el tiempo? No. Pero a veces cuando pensamos perversamente de alguien, ¿qué hacemos? Estamos haciendo uso de la mente corrupta, del estado de esa mente. Ahora, vemos aquí entonces que la mente corrupta es aquella que está, dice, fíjese, infectada. Porque nosotros dejamos que nuestra mente se infecte. ¿Por qué? Por la incredulidad, el pecado de la incredulidad. Entonces, cuando dejamos de creer en el Señor, cuando dejamos de creer que para Dios no es posible hacer las cosas, ¿de qué mente estamos hablando? ¿Si me está llevando el hilo? De la mente corrupta. El pecado de la mente, dice, que se refiere a cualquier pensamiento o intención o deseo que vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces hemos nosotros venido a pedir un consejo con el pastor o con la persona que usted se ministre? Y usted va y hace todo lo contrario al consejo que le dieron. ¿Con qué mente está usted actuando entonces? Sí, a nosotras las mujeres nos dicen, mujeres, sujétense a sus esposos. ¿Pero qué nos pasa a nosotras las mujeres? No. ¿Cómo puede estar sujetando a este que me trata de esta manera? Me dice esto, no me da aquello. ¿Con qué mente estamos actuando? Yo quiero que vayan identificando. Cuando le dice uno a un hijo, hijo, no te vayas por ahí, no te juntes con estas personas porque te van a llevar al mal. Ah, no, pero el hijo hace todo lo contrario. A mí qué me importa, mis papás ya están viejos, ellos porque ya vivieron y no me dejan vivir. ¿Con qué mente está actuando ese joven? ¿Ya vamos identificando? Ahora, fíjese que dice que la palabra de Dios nos enseña que el pecado no es solo un acto físico. O sea, no es solo el hecho de desobedecer, no es solo el hecho de, yo no soy sujeta, que se aguante este. No, el pecado, hermanas amadas, se origina ¿en dónde? En la mente. Usted decide si obedecer la palabra o desobedecerla, si creer la palabra o no creerla. Es sencillo. No hay medias tintas, no hay purgatorio, no hay limbo, hermanas. Eso es mentira. O hay infierno o hay gloria. ¿Sí? O usted es novia del Cordero y yo también, o nos vamos a la tribulación. Entonces, ¿obedecemos o desobedecemos? Yo quiero que vayamos aquí con respecto a esto, que dice que el pecado se origina entonces en nuestra mente. En Mateo 15:19. Es bien hermoso lo que estamos viendo porque todo esto nos abre los ojos ante nuestra conducta, nuestra actitud, amadas. Dice, porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y
Y en el 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, aquí vemos muchas cosas por las cuales, dice, nuestro corazón salen los malos pensamientos. Cuando usted está pensando mal, ay, a mí no me quieren, a mí no me toman en cuenta. El pastor nunca se ha fijado que yo estoy en esta iglesia. ¿Qué más? Es que a mí no me hablan, a mí no me hacen, a mí no me vuelven. Ese es un mal pensamiento. ¿Sí? Y cuando dice los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿salen de dónde? De nuestro corazón. Y después es cuando se da a luz ya el pecado por medio de la desobediencia. Entonces, el proceso del pecado en la mente, hermanas, leamos en Santiago 1:15. Santiago 1:15 dice, entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Ahora, aquí nos dice que como el deseo de pecar, porque ¿de dónde surge el deseo de pecar? De la mente. En la mente yo decido, hermanas, qué hacer. Si seguir por un buen camino o tomar una mala decisión. Entonces, aquí dice, el pecado primero se concibe en la mente. Y una vez que yo lo consiento, que yo lo acuchucho, ¿sí? Da luz. Entonces ya voy a accionar con base a lo que yo estoy pensando. Y dice así en Proverbios, dice que como un hombre piensa, en Proverbios 23:7, como un hombre piensa, aquí sería como una mujer piensa, así es ella. Así como usted piensa, yo soy derrotada, soy una mujer fracasada, una mujer desafortunada, una mujer sola, una mujer que nadie ama, una mujer que nadie acepta. Así es usted. Pero si usted dice, yo soy la hija del rey, yo soy la niña de los ojos del Señor, yo soy una princesa del Dios vivo, ¿sí? Yo soy parte del cuerpo de Cristo, útil en las manos de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces son estados de la mente diferentes. ¿Y cuántas mujeres nos hemos dejado arrastrar, hermanas, por la soledad, por la depresión, por el hecho de que no me aceptan? Entonces, ¿qué hago? Me aíslo, me escondo, yo no sirvo para nada, a mí no me quieren, a mí no me toman en cuenta, solo nos asomamos, vamos al culto, ¿verdad? Nos gozamos, hermanas, aquí estamos gozosas. ¿Y cómo está viviendo su vida? En victoria, hermana. Pero ya en su casa, otra vez, hermana. Aquí soy la mujer desafortunada, que nadie obedece, que nadie toma en cuenta, que no me quiere, ni el gato me quiere. El perro no reconoce mi voz. ¿Cuántos hemos estado en ese estado, hermanas? No me digan que no. Tal vez no se esconden literalmente, pero internamente nos aislamos. Somos ermitañas. Venimos al culto, pero yo no me quiero relacionar con ninguno. Que nadie conozca mi fracaso. Que nadie conozca mi frustración. Que nadie me mire realmente como soy.
Y se lo digo porque yo ya pasé por esto, ¿verdad? Yo me recuerdo hace muchos años, pues el Señor permitió un proceso en mi vida con mi salud, y entonces me entró un espíritu de depresión terrible, y yo solo quería estar dormida. Mi esposo se iba a las 6 de la mañana, yo me quedaba acostada hasta la 1 de la tarde, no me bañaba, hermanas, terrible, un estado horrible así, pero bendito Dios que llegó la administración. Y entonces me recuerdo que en una de esas crisis yo le dije, Señor, le dije, por favor, si realmente tú existes, le dije, que venga alguien a hablarme de parte tuya. Y entonces al día siguiente llegó una hermana de la iglesia y me dijo, hermana Marlencita, me dijo, vengo porque el Señor me mandó. ¿Qué es lo que le está pasando? Y el Señor hizo la obra de liberación, hermanos. Pero fíjense que en esta liberación el Señor sacó a luz muchas cosas acerca de mis ancestros. Porque en la antigüedad, ¿verdad?, mis ancestros habían sido terribles. Y ahora estaba dando a luz los pactos que se hicieron en la antigüedad. Entonces muchas veces no entendemos, hermanas, por qué nuestra alma llega hasta ese estado, por qué nuestra mente llega a pensar, estoy en un fracaso terrible, estoy en una frustración tremenda. ¿Por qué? O sea, usted revisa cómo fue la vida de su papá, cómo fue la vida de su mamá, cómo fue la vida de sus abuelos, pero el mal va más allá, hermanas. A veces son situaciones que pasaron y que marcaron las generaciones pasadas y van pasando de generación en generación. Por eso es que nosotros hoy tenemos que cortar, hermanas, porque en nosotros ya está la luz de Cristo. En nosotros ya está la palabra verdadera, hermanas, que tenemos que romper con todo lo que venimos arrastrando de nuestras generaciones pasadas, que son 14 generaciones. ¿Qué no habrá pasado en aquellos tiempos? Porque en nuestros ancestros quizás no hubieron gente que conocieron al Señor. Entonces vivieron sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero no cabe duda que hay situaciones en las cuales uno que tiene que echar mano de la administración para romper con todas esas cargas, esos yugos, esas amarras, esos nudos, esas cárceles. Porque muchas veces estamos aquí danzando, pero tenemos cárceles internas que no sabemos cómo abrir, cómo hacer para salir de ellas. Pero hoy, a través de la palabra, hermanas, en el nombre de Jesús, usted va a sacar sus cárceles, sus situaciones difíciles, porque para eso vino Cristo, a darnos la libertad con la cual el Señor quiere que vivamos todos los días. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice, la mente corrupta, dice, es afectada entonces por la incredulidad, hermanas. Por eso es necesario que creamos a la palabra cuando dice, si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Pero ahora entonces, para salir yo de esa cárcel donde estaba, con fracasos, con frustraciones, con situaciones difíciles, yo tengo que creer la verdad de la palabra. Por eso es que usted y yo, hermanas preciosas, tenemos que escudriñar la palabra. No solo abra la Biblia cuando usted esté aquí en el culto. Abra la palabra cuando usted esté en su casa. Dedíquese un momento, una media hora, 15 minutos, 10 minutos, yo no sé cuánto tiempo, a meditar en la palabra de Dios. Porque si aquí está diciendo, amadas,
que los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, vienen de una mente corrupta, entonces yo tengo que trabajar en eso cuando a mí se me manifieste ese mal pensamiento. Amén. Ahora, entonces vemos aquí que la palabra incredulidad, ¿qué quiere decir? A mí me gusta mucho indagar las palabras. Dice, condición espiritual y moral del corazón, del alma, hermanas. Y se manifiesta ¿en qué? En desconfianza. Yo desconfío de la fulana, de la sutana, de mi esposo. Yo desconfío. Es que a él yo no le cuento nada. Él no sabe nada de mi vida. Y entonces, ¿cómo hace usted para vivir con el esposo? No habla. No sabe su esposo el estado de su alma. Tiene que saberlo. Pero fíjense que se manifiesta en desconfianza, en rechazo, la incredulidad o falta de fe. Cuando creemos que para Dios, es que Dios no lo puede hacer. Y por eso yo me voy a remangar las mangas y voy a ir a hablar con la sutana, a arreglar el problema. Desde Valenta y va y habla con la fulana y peor pone la cosa. ¿Sí? Entonces, como mujeres sabias, ¿qué tenemos que hacer? Dice, la mujer sabia que edifica su casa. Esta es mi casa. Diga usted, esta es mi casa. Esta es mi primera casa. Esta es mi primera casa. Esta es la que yo tengo que arreglar, alma. No, yo no quiero arreglar la vida de mi esposo, la vida de mis hijos, de mis nueras, de mi yerno, de mis nietos. Es que el esposo tiene que ser como yo digo. Él tiene que hacer lo que yo le digo. Ahí usted tiene una leona, pero bien enjaulada, hermana. Que cuando la leona ve la oportunidad, se vuelve a meter otra vez a su casa. Así somos. Sí. O la gatita, ¿verdad? Aquella que tiene las uñitas, pero bien finitas. Sí. Entonces, ¿cómo somos, hermanas? Entonces, fíjense, eso quiere decir incredulidad, desconfianza, rechazo, falta de fe a la palabra, a sus promesas. Y es el origen de la desobediencia. Entonces, cuando yo soy incrédula, estoy desobedeciendo. ¿Quedamos en eso? Amén. Ahora vamos a ver algunas características de la incredulidad. Dice que nos impide ver milagros. En Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado, fíjense, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pero si nos vamos al 4, dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y fíjense, qué tremendo, porque siendo Jesús de Nazaret, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y el mismo Jesús, hermanos, dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Por eso que ahí nació aquella famosa frase, que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Porque los de Nazaret no creían en Jesús, no creían en lo que Él hacía. Por eso dice aquí, ¿verdad? Salvo dice que sanó a unos pocos enfermos. Entonces, cuando habla aquí de pocos, usted se imagina que por donde Jesús pasaba, sanaba, liberaba, restauraba. Pero en Nazaret no pudo hacer lo mismo. Ahora, no hablemos de Nazaret, hablemos de nosotros.
Cuando Jesús pasa por aquí, amadas hermanas, cada culto que usted dispone su corazón, o aún en su casa, dispone usted buscarle, ¿qué milagro espera usted que el Señor haga? Quizás no un milagro portentoso, ¿verdad? De que se enderezó aquel cojo, de que vio aquel ciego, no. ¿Qué milagro espera? ¿O qué milagro espero yo que el Señor haga en mi casa? ¿Qué milagro espera usted? Que el Señor la cambie, que el Señor cambie su manera de pensar, que el Señor cambie su manera de actuar, que el Señor nos cambie actitudes feas que tenemos nosotros las mujeres, de insugestión. Somos muchas veces muy malcriadas, muy gritonas, somos muy autosuficientes, somos muy mandonas. Todas las hermanas quisieran ser cabeza, pero entonces no habría nadie que les obedezca. Si todas quieren ser cabeza aquí de grupos, ¿a dónde vamos a sacar gente para que nos ayude? Si todas quieren mandar, nadie se quiere dejar mandar. Cuando uno le dice, mire hermana, por favor, haga tal cosa, sí, pero si la hermana Marlene viene y me lo dice. Entonces, amadas hermanas, démonos cuenta de que esa leona o gata o lo que usted tenga dentro de su casa, hablando de usted misma y de mí misma, de qué tamaño está. Si cuando usted o yo recibimos una orden de nuestro esposo, ¿nos sujetamos realmente de corazón? ¿O vamos a regañadientes? Lo hago solo porque el pastor me lo dijo. Le voy a hacer la comida solo porque tengo que hacer. Voy a lavar la ropa solo porque no lo puede hacer. Y usted aquí, con su leona bien enjaulada. Y solo saca la mano aquí, después la vuelve a meter. O saca la cabeza cuando usted quiere imponer sus razonamientos, sus razones, quiere imponer sus pensamientos, sus criterios. No, es que allá es negro y aunque sea blanco, no, pero yo lo miro negro. No te estás dando cuenta que allá es negro. Entonces nos imponemos, hermanas, se nos sale la leona que tenemos adentro. Entonces debemos, amadas preciosas, de ir cambiando esas actitudes, porque si ya nos dimos cuenta que en esa mente corrupta lo que afecta es la incredulidad, y el ser incrédulas nos hace desobedientes. Bueno, ¿qué más nos impide? ¿Qué más? La incredulidad. Dice que nos impide entrar al reposo de Dios. Entonces, como yo les digo siempre, cuando andamos nosotros como gallinas sin cabeza, sin esperanza, y la luz del sol no nos calienta, nada, porque la señorita o la señora está, pero para balas. Ahorita ni se le acerquen a su mamá, porque los va a mandar a la punta. Ay, no. Yo he oído muchas veces de los esposos, mejor me voy a dar una vuelta para que se le pase. ¿Cómo será usted de terrible, hermana? Es que, no, fíjese que se me queda viendo, se ríe, pero yo sé que pasos aquí así. ¿Sí? En que el pobre hombre tiene que irse a veces a pasar la noche por otro lado porque la leona está suelta en su casa. Sí, hermana. Entonces, dígame usted, ¿con qué clase de mente estamos actuando ahí? Una mente depravada, corrupta, desobediente, insujeta y todo lo que usted quiera ponerle ahí de feo. ¿Qué más hace la incredulidad, aparte de que no nos impide ver el milagro de los cambios en nosotros, nos impide entrar al reposo? Esto está en Hebreos 3:19 para las que apuntan.
¿Qué más hace la incredulidad? Endurece el corazón. Leamos Hebreos 3, 12 y 13. Dice, mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, cuando nosotros decimos, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero. ¿Y por qué será, hermana? ¿Por qué será que ya no quiero ir a la iglesia? Ya no quiero saber nada de Dios. En realidad yo esperaba otras cosas que Dios hiciera conmigo. Pero ya no voy a ir. Y empieza usted a alejarse, ¿verdad? Se junta con otros que tienen el corazón endurecido, porque para todos hay, dice. A donde usted va, para todos hay. ¿Verdad? Usted quiere juntarse con incrédulos, ahí va a encontrar los incrédulos. Quiere encontrarse con gente murmuradora, ahí va a encontrar los murmuradores. Quiere encontrarse con gente que hace las cosas como debe ser, también habemos, hermanas, ¿verdad? Pero por eso es que tenemos que elegir nuestras amistades, hermanas, ¿verdad? A seleccionarlas. No les digo no se junte, no. Salude, sea usted cortés, sea usted amable, pero usted sabe con quién se puede juntar y con quién no. ¿Ven? Como dicen, cada oveja busca su pareja. ¿Verdad? Entonces endurece el corazón. Entonces leamos aquí, dice, antes dice, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, entre tanto que se dice hoy, y el hoy es hoy, hermanas, no fue ayer, no va a ser mañana, no va a ser el siguiente día, no, es hoy. Entre tanto que se dice hoy, nosotros nos tenemos que exhortar, dice, los unos a los otros. Hoy es una exhortación, hoy es una invitación, amadas, a que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, a que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Ahora, entrando ya en las características de la mente corrupta, son muchas. Vamos a estudiar algunas. La mente corrupta, dice, nos hace invertir, o sea, nos hace cambiar los valores. Es decir, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Leamos en Isaías 5:20. Mire que es un verso ahí tan hermoso. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, no sea que la luz que hay en ti parezcan tinieblas, hermanas, porque hay veces nuestro pensamiento está en una cosa, pero nuestras acciones dicen otra cosa totalmente. Fíjense que hace años, hermanas, conocí yo a una hermana que el Señor usaba mucho y muy precioso, ¿verdad? Con todo el espíritu. Entonces estaba yo un día en la cafetería estaba en un garage, entonces yo estaba hasta dentro del garage y mi esposo estaba comiendo como a la mitad, digamos, del garage, ¿verdad? Ahí estaban las mesas. Y en eso llegó esta hermana que le digo que usada por el Señor, pero a darle una maltratada a mi esposo, terrible, hermana. Y yo decía, y me quedaba viendo a mi esposo, me quedaba viendo a la hermana, y mi esposo no le dijo nada, solo la oyó y le decía, contésteme, pastor, contésteme. Y mi esposo se quedó callado. Entonces, amadas, nuestras acciones las cambiamos muchas veces.
muchas veces nos ponemos irreconocibles, hermanas. Dejamos de ser la misma persona. Nos sale la violencia, nos sale la ira, el no, los gritos, nos salen las malas palabras, hermanas. Entonces, ¿será que el Señor quiere eso para nosotros, hermanas? Este es una alerta de parte de Dios. Si actuamos en esa manera, usted tiene que distinguir, no. Entonces ya me está manejando la mente corrupta. No, Señor, en el nombre de Jesús, yo rocío tu sangre preciosa, Señor, en mi mente, en mi boca, en mis labios, en mi corazón, Señor, para que tú tomes control, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús te sujetas, alma, a la obediencia de Cristo. O sea, usted tiene que tener autoridad y dominio sobre su alma cuando eso suceda, amadas hermanas. No nos dejemos dominar, dice, por las pasiones juveniles. Aquí hay jóvenes, pero también hay viejitas. Y no solo en el Evangelio, sino de edad, ya vemos viejitas. Pero hay viejitas que somos más revoltosas que las propias jóvenes, hermanas. Damos tanta lata, tanto trabajo. ¿Por qué cree que el pueblo de Israel, la mayoría de la gente de edad se murió en el desierto? Porque no renovó su mente, aún viendo los milagros, los prodigios, las maravillas que Dios hacía. Fue gente que se plantó, perdónenme la expresión, se plantó en su macho. Y siguieron caminando, ¿verdad? Y dejaron que la serpiente del desierto les picara. Y no pudieron levantar su mirada a la serpiente de bronce que el Señor edificó a través de Moisés. Entonces, muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Es humillarnos, hermanas. Ver hacia arriba, ver de dónde viene mi socorro, Señor. Estoy gritona, estoy grosera, Señor. Tengo ira, tengo rabia, Señor, pero tú eres mi socorro, Padre. Sí, hermanas. No nos dejemos dominar por esas pasiones. No nos dejemos dominar por esas situaciones en el alma. Porque entonces estamos dándole rienda suelta a la carne, hermanas amadas. Y dice que el espiritual juzga todo por el espíritu. Pero ¿qué espíritu hay? Cuando yo digo, ¿qué espíritu hay ahí, hermana? Entonces, amadas preciosas, tenemos que ubicarnos bajo qué mente estamos actuando a cada paso que demos. Yo sé que hay días difíciles, hermanas, porque no todo es color de rosa, no todo está la alfombra roja, ¿verdad? Como los artistas que pasan así. No, hermanas amadas, hay días muy difíciles. Pero en esos días difíciles es cuando usted se tiene que acordar de que hay palabra para usted, de que hay esperanza para mí, para cambiar mis actitudes, para cambiar cómo yo pienso, cómo yo actúo, cómo yo hablo. Hay esperanza, preciosa de Dios. Entonces, lo que el Señor quiere, mis amadas, es que no invirtamos los valores, ¿verdad? Que nuestra mente nos diga una cosa, la palabra aquí, pero aquí hago yo otra cosa. Ahora, ¿qué otra característica es la mente corrupta? Dice que nos hace justificar nuestro pecado. ¿Y cuántas veces nos hemos justificado, hermanos? No, es que no tenés razón. Pero mira, le dice el esposo, no, por tal y tal cosa. No, es que tú no te fijaste. Tú me viste y no te fijaste que yo estaba ahí y me diste el codazo. Pero mamita, fue un accidente, fue sin querer. No, es que a saber qué estás pensando, saber en quién estás pensando. ¿Por qué estás actuando conmigo así? Pero mamita, no. Y nos paramos en las cosas, hermanas, terriblemente. Entonces, tenemos que cambiar esas actitudes espantosas que tenemos. Entonces, nuestro pecado, dice, nos hace justificarnos, dice, viviendo, dice, de forma impura. Porque todo eso nos hace impuros. O
sea, no somos puros. Acuérdense que leímos en Tito, ¿verdad? Que el que es puro de corazón, mira todo puro, todo transparente. Ahora, leamos para esto primera de Juan 1:8. Dice así la palabra de Dios, dice: si decimos que no tenemos pecado, o sea, si nos justificamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra ¿qué? No está en nosotros. Por eso dice que el que se justifica hace a Dios de menos. Entonces, amadas preciosas, aprendamos a callar, ¿verdad? No a justificar. Una vez me dijo alguien: mire, señora, usted hizo esto en tal fecha. Sí, le dije, pero yo les salí adelante, pero no se justifique, me dijo. ¿Lo hizo o no? Sí. Bueno. Entonces, muchas veces tenemos que actuar así. Tenemos que ser bien radicales, ¿verdad? Y ver si hicimos las cosas, reconocer que hicimos mal, ¿verdad? Que me porté mal, fui esto, fui el otro, dije aquello, dije el otro, reconocerlo, ¿verdad? No, es que yo te lo dije porque si no te lo decía, tú no ibas a cambiar. No, nada de eso, hermano. ¿Sí lo hizo o no lo hizo? ¿Sí? Entonces, esas son una de las características de la mente corrupta, que se justifica por todo. Ahora, la mente corrupta, dice, nos hace inútiles espiritualmente, hermanas. Es decir, nos hace insensibles para vivir y para hacer el bien. En Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, amadas, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces, mis amadas hermanas, como cuerpo de Cristo, tenemos que ayudarnos mutuamente, no hundirnos mutuamente, no, ayudarnos. Y cuanto más, dice, a los de la familia de la fe, a su propia familia, cuando usted pueda, tiéndale la mano, cuando ellos se lo pidan, tiéndale la mano, no les dé la espalda. Porque cuando uno tiene necesidad, uno busca, ¿verdad? Y a usted no le gustaría que cuando usted fuera a buscar por una situación, le dieran la espalda. Y acuérdese que dice la palabra que lo que se siembra, eso se cosecha. Amén. ¿Qué otra característica de la mente corrupta? Dice que la mente corrupta, dice, jamás prospera, hermanas, jamás. Ahora, cuando dice la palabra en primera de Juan, dice: hijitos míos, yo quiero que seáis prosperados en todo, como prospera tu alma. Entonces, cuando no prosperamos, hermanas amadas, es porque tenemos una mente corrupta, una mente mala, una mente incrédula, una mente desobediente. Queremos ser abundadas en dones espirituales, materialmente. Cambiamos, hermanas, para ser prósperas. Porque dice: hijitos míos, yo quiero que seáis prosperados en todo. Espiritualmente, materialmente, en todo aspecto de la vida. Pero
¿qué tenemos que hacer? Ver nuestra casa, ver cómo está mi casa por dentro. ¿Amén? Entonces, si en mi casa hay suciedad, yo tengo que arreglarla, yo tengo que barrerla, tengo que sacudirla, tengo que lavarla. Muchas veces, amadas, las lavadas, las barridas, las sacudidas son dolorosas. ¿Pero por qué? Porque el Señor muchas veces nos mete a pruebas. La mayoría del tiempo que somos sometidas a pruebas, hermanas, es porque Dios está probando nuestro corazón. Dios está viendo cómo está nuestra casa por dentro. ¿Qué sale de nuestro corazón cuando usted se enferma, hermano? ¿Qué sale de su corazón cuando ve una situación difícil en la vida de los suyos? Te lo dije, que no sé qué, que no sé cuánto. No, mejor hay que ver por dentro por qué está sucediendo esto. Porque es más fácil, hermanas, poner el dedo. Es más fácil poner el dedo. Es más fácil ver, por eso dice, es más fácil ver la paja que hay, ¿verdad?, que la viga que yo tengo aquí. Ciega estoy yo, hermanas. Entonces, mis amadas preciosas, todo esto nos hace meditar cómo estamos viviendo delante de Dios. Entonces, para esto, en la mente corrupta, que jamás prospera, está Proverbios 17:20. Cuando tenemos la mente corrupta, dice, no hay coherencia entre mis acciones y mis palabras. Era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Mi pensamiento dice una cosa, pero yo hago otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil actuar carnalmente que espiritualmente, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos vuelve a decir, dice, mujeres, sujetaos a vuestros esposos. Pero ¿qué pasa? Sabemos la palabra, la hemos oído 1,000,000 de veces, pero actuamos de diferente manera. Porque la chula, la linda, no se quiere sujetar. ¿Ven? Entonces leamos en Mateo 15:8, hablando con que nuestras acciones son diferentes, nuestras palabras, nuestras acciones muchas veces dejan mucho que desear. Dice, este pueblo, dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces decimos, Señor, cómo te amo, Padre. Tú eres, Señor, lo más hermoso que yo tengo. Tú eres, Padre, todo lo que yo tengo. Y cuando recibimos las órdenes del pastor, hija, no, es bueno que hagas tal cosa. Salimos de la oficina pastoral, el pastor no tiene razón. El pastor, porque no sabe cómo es fulano, cómo es fulano, cómo es perecido. Entonces nos justificamos. ¿Amén? Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra característica de la mente corrupta? Aparte de que no hay coherencia en nuestras acciones y en nuestras palabras, la mente corrupta, dice, le falta pureza, porque ve suciedad en todo. En todo. Leamos 1 Timoteo 6:5. 6:5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces aquí, hermanas, nos está dando otra luz el Señor. Amén. Que cuando usted vea, por ejemplo, en las redes sociales, ¿verdad?, se ven mucho las disputas, las contiendas de doctrina, que dicen esto, que dicen el otro, que aquí, que allá. Apártese de usted eso. ¿Por qué? Porque aquí dice disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, porque usted no sabe qué clase de intención lleva el corazón del hombre o la mujer que escribió tal cosa en cualquier red social. Entonces, apartémonos de eso, hermanos. No seamos, que les dijera yo, participantes de estas cosas, porque todo eso es pecado.
Ahora leamos, dice, la mente corrupta, dice, pierde la visión de Dios con facilidad. En 2 Corintios 4, 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces muchas veces, amadas, nosotros perdemos la visión. Por ejemplo, cuando el Señor da un don, muchas veces nosotros perdemos la visión del don que hemos recibido por causa de la incredulidad. Ay, es que yo no sé si Dios me lo dio. Es que yo no sé si es así. No, tenemos que estar seguras, ¿verdad?, de que si Dios reparte dones, si Dios reparte talentos, Dios los da, y dice, y los da a mano llena. Por eso dice, anhelar, ¿verdad?, los mejores dones. Y el anhelar es, Señor, tú sabes el anhelo de mi corazón. Tú sabes, Señor, yo sé lo que tú me has dado, pero ahora dame la oportunidad, Señor, de ponerlo a trabajar. Porque si el Señor le da un don, si el Señor le da un talento, mi amada, es para que lo ponga a trabajar, no para que lo esconda. Lo tenemos que poner a trabajar, a reproducir todo el tiempo. ¿Qué otra cosa, qué otra característica es de la mente corrupta? Dice, muestra desobediencia y rebeldía a las autoridades. Entonces, distingamos, ¿verdad? Cuando seamos desobedientes, su autoridad inmediata es su esposo, después el pastor, después la policía, ¿verdad?, el gobernador, el presidente. Oremos, por eso es que dice, orad por vuestras autoridades todo el tiempo. No murmuremos, ay, que el presidente tal cosa, ay, que no sé qué. No, mejor oremos, hermano, porque dice que han sido puestas por Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios, que con más distinción tenemos que orar por nuestras autoridades. ¿Usted ora por su esposo, hermano? ¿Ah? Amén. ¿Sí? Sí, amén. ¿Ora por su gobernador? Amén. ¿Ora por el presidente, hermano? Amén. Sí, tenemos que orar para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Amén. Bueno, la mente corrupta, dice, nos hace tercos y obstinados, hermanas. Entonces, cuando usted se ponga terca, esto es mío, yo lo quiero, porque esto aquí, distinga con qué clase de mente está actuando. Romanos 2:5 dice, eres de corazón terco y obstinado. Con lo que estás amontonando, dice, castigo sobre ti, para aquel día del castigo. Yo sé que esta es otra versión, es la versión Biblia la palabra. Cuando Dios se manifieste como justo. Entonces, cuando nos ponemos tercas y obstinadas, ¿con qué mente estamos actuando, hermanas? Sí, amén. La mente corrupta nos hace vivir estancados. O sea que nosotros nos paramos espiritualmente. Ahora, leamos ahí en Romanos 8:6, perdón. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Entonces, nosotras mismas nos ponemos un tope, hermanos, espiritualmente. O sea, cuando usted diga, ya no siento a Dios, antes iba a la iglesia y me gozaba, ¿verdad? Antes hacía tal cosa y tal otra, ¿no? Entonces mejor averigüe qué está pasando en su propia casa, qué está pasando en mi mente. No le eche la culpa al pastor, a la gente, los hermanos, al esposo, no, soy yo. Averigüemos entonces por qué hemos dejado, por qué nos hemos alejado de la presencia de Dios. Ahora,
La mente corrupta, fíjese, nos hace vivir derrotados. Entonces, cuando usted se sienta que no pasa ni para allá ni para acá, que se siente la mujer hecha una cucaracha, es que me siento como cucaracha fumigada, decía. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una derrota ahí. Romanos 1:28. Y como ellos dicen, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. En otras versiones dice a una mente corrupta, para hacer cosas que no convienen. Amén. Entonces, cuando usted haga algo que no conviene, algo que no es la voluntad de Dios, amada, distíngalo. Está actuando bajo el dominio del estado de la mente corrupta. La mente corrupta, dice, incita ¿qué? A las murmuraciones. ¿Y qué es lo que abunda en las iglesias? Murmuraciones, chismes. Entonces, identifíquese usted, preciosa de Dios, cuando usted preste su lengua, su mente, su corazón, con qué mente está actuando para llevar un chisme o para traer o para levantar el teléfono y fíjate, y no te había dado cuenta, ay, sí, y la otra por el otro lado, ay, tique. No, estamos actuando bajo el estado de la mente corrupta. Amén. No digan, ay, es que a mí me lo contaron. Y como me lo contaron, te lo cuento. A mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Entonces, amadas preciosas, eso ya no tiene que existir entre nosotras. Porque entonces estamos actuando bajo un estado de una mente que no es agradable a los ojos de Dios. Judas 1:16 dice, estos son, dice, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí nos habla, amadas, de los falsos maestros que se van a levantar, pero también hay muy falso cristiano en este tiempo, amada, ¿verdad? Que le va a venir con fábulas, con cosas, y que allá en mi iglesia vemos esto, vemos el otro, véngase con nosotros, allá tenemos tal cosa, en cambio aquí no hay, allá hay tal cosa, en cambio aquí no hay. No, mi amada preciosa, usted tiene que ser una oveja firme, una oveja que permanezca. ¿Para qué? Para ver el crecimiento de su propia casa, de su propia alma. Porque si usted va a estar del tingo al tango, no me gusta aquí, ay, dicen que allá hacen tal cosa, ay, mejor me quedo aquí. Mira algo aquí, ay, no, mejor aquí. No, mi hermana preciosa, usted tiene que permanecer firme en un lugar para ver su crecimiento. Amén. Ahora, la mente corrupta, dice, nos hace percibir las crisis como derrota. Las crisis. Muchas veces cuando el Señor nos mete a crisis, a situaciones difíciles, nos sentimos, como les decía, como cucarachas fumigadas, ¿verdad? ¿Por qué me pasó a mí esto? Es que el Señor no se fija que yo sirvo en la iglesia, llego puntual, tengo mi uniforme, le hago caso a la coordinadora, le hago caso al pastor, pero ¿por qué me pasó esto a mí? No, mis amadas preciosas, Dios tiene un plan para cada uno. Fíjese que como, digamos, entre el mismo discipulado que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, vemos el ejemplo de Jacobo y Juan, ¿verdad? Que ellos quisieron, dice, destruir una ciudad. Cuando le dijeron al Señor, Señor, una palabra tuya y nosotros solo indícanos para hacer caer fuego del cielo y que quemen y los achicharronen a todos estos. ¿Con qué mente estaban actuando los discípulos de Jesús? ¿Ah? Sí. Esto está en Lucas 9:54. Bueno, hay muchas más características, pero aquí lo vamos a dejar. Ahora, ¿cómo salimos de este estado de corrupción? Porque ya vimos algunas características. Yo creo que ya usted ya le di la luz, ¿verdad? Para que distinga bajo qué pensamiento está actuando.
bajo qué intención de su corazón lo está haciendo. Ahora, ¿cómo vamos a salir de ese estado de corrupción? Primero, meditando en la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. En Santiago 1:25 dice: mas el que mira la perfecta ley. ¿Y cuál es la perfecta ley? Es la palabra de Dios, de la libertad, y persevera en ella. O sea, nosotros tenemos que perseverar en la palabra, hermanas. Vamos a tener un fundamento y distinguir en su casa, en la iglesia, en el trabajo, en donde quiera que usted se mueva. Usted va a tener un freno, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Porque dice: mas el que mira la perfecta ley de la libertad. Por eso dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ya el Hijo vive y mora en nosotros, que es Jesucristo. Y mora el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro restaurador, hermanas amadas. Entonces no tenemos pretexto para comportarnos feamente como lo hacemos muchas veces. Y si lo hacemos, dice: abogado tenemos delante del Padre, es fiel y justo. Pero lo importante es que usted no se justifique, sino que yo reconozca, ¿verdad?, qué área de mi corazón está saliendo a luz. Porque la perfecta ley de la libertad me quiere liberar del pecado, me quiere liberar de la frustración, me quiere liberar de la culpabilidad, me quiere liberar del fracaso, hermanas amadas. Entonces dice: no siendo, dice, oidores olvidadizos. Por eso es tan importante que perseveremos en la palabra de Dios todo el tiempo. Es muy importante que usted persevere en una iglesia, hermanas, que sea constante a los cultos. Pero les decía al principio, perseveremos en el estudio de la palabra. Haga un discipulado en su casa, hermana amada. Yo la invito. Cuando nosotros invitamos a que entre la palabra a la casa por medio de un discipulado, hermanas, se abren muchas puertas de bendición para nosotros. Entonces, mis amadas preciosas, si nos quedamos es por ignorantes, por haraganas y perezosas, y por dejadas, porque palabra hay. Dice que el que busca, encuentra, el que toca, se le abrirá. Amén. Entonces, mis preciosas de Dios, yo las invito en el nombre de Jesús a que meditemos en la palabra. ¿Qué otra cosa nos ayuda a salir de este estado de corrupción? A mantenernos en comunión con los hermanos. Es importante, hermanas, que usted y yo tengamos comunión, que partamos el pan, que lo compartamos con mis hermanos, mis hermanas. No seamos las mujeres ermitañas, enjauladas, ¿verdad? Que no queremos que nos hieran, que no queremos que nos descubran nuestros pies de barro muchas veces, por eso nos escondemos. Pero usted tiene que ser la mujer que es, hermana. Por eso dice: soportaos en amor unos a otros. Por supuesto, con el entendido de que el Señor la va a cambiar, ¿verdad? Si yo era una mujer furiosa, altiva, orgullosa, yo voy a dejar de serlo, porque al Señor no le conviene que yo sea así, y a usted y a mí menos, porque eso me resta bendición. ¿Qué otra cosa dice? Hablando de la comunión, si quiere leemos Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de otros. ¿Qué dice en el 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos, amadas, quién pudo realmente enorgullecerse de todo lo que él tenía, que era nuestro amado Señor Jesús, porque él sabía que era Dios, hermanas. Pero dice aquí que él no escatimó y se humilló por nosotros, hermanas, para venir a rescatar lo que se había perdido, para venir a rescatarnos, hermanas, de la podredumbre en la cual estaba sumida nuestra casa, nuestra alma. Entonces hoy, ¿de quiénes nos podemos enorgullecer? Si toda la obra la ha hecho el Señor por nosotros. Todo lo que usted es ahora, el lugar donde usted está, es porque Dios lo ha permitido, hermanas. Es por su infinita misericordia. Hoy estamos vivas por la infinita misericordia de Dios. Entonces no tenemos por qué gloriarnos y enorgullecernos de nada. Si a usted le ha dado dones el Señor, le ha dado talentos, es por la misericordia de Dios. Póngalos a funcionar para la gloria de Él, ¿verdad? Nunca diga, el Señor me usa en tal cosa. Aquí estoy, hermana. El Señor me muestra muchas cosas. Yo tengo visiones, tengo sueños. Aquí estoy para lo que el Señor me muestra. Usted mire, calladita. Ejerza cuando usted le dé la autoridad también. No lo ejerza por locura, no. Usted espere la delegación. Acuérdense que tenemos un pastor. El pastor tiene que delegarnos en cuanto a las funciones dentro del cuerpo de Cristo, porque es muy delicado ir a ministrar, ir a imponer manos solo porque sí, ¿verdad? Porque el Señor le mostró que allá en aquella punta está una hermana que es pecadora y dice el Señor, taca, taca, taca. No, hermanas, eso no es así. El Señor dice que se mueve en el silbo apacible. Entonces, no desperdiciemos el tiempo mientras se dice, hoy dice la palabra de Dios. Hoy es el tiempo, hermanas, de la sanidad. Hoy es el tiempo de la restauración. Hoy es el tiempo de la liberación de nuestras mentes, amadas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros caminemos libremente en pos de Él. El Señor quiere que le amemos con todo nuestro corazón, pero que seamos genuinas, hermanas, que seamos sinceras con Él, no escondiéndole a Él nada, porque Él conoce nuestros caminos, Él conoce nuestros pensamientos. Amén. Ahora, apunté algo aquí. ¿Cómo salir también de la corrupción? Es identificando, hermanas, los dardos del enemigo, identificando cómo el enemigo, cómo nuestra carne, hermanas, nos mete muchas veces en problemas. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso les di el estudio pasado, que tuvimos hoy, para que no ignoremos las maquinaciones que el enemigo usa para hundirnos nuevamente en el pecado, para hundirnos en la soledad, para hundirnos en el fracaso, en la frustración. No, el Señor hoy nos va a sacar de todos esos estados. ¿Pero para qué? Para que tengamos
no para que hoy, ay, sí, salí libre, y al tanto tiempo, otra vez usted metida en lo mismo. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? Si el Señor hizo el sacrificio una vez, dice, y para siempre. Entonces, cuando usted la ministre de una área o de áreas, qué sé yo, usted créalo en su corazón. Y cuando vuelva otra vez a estar en ese estado, párese y dígale, no carne, no carne, no Satanás, no mundo. Yo me ministré en tal fecha y fui libre. Y ahora, deja de molestarme y siga adelante. No crea las artimañas que el enemigo nos mete o nuestra carne. Entonces, en Efesios 6:11 nos habla también, amadas, de cómo identificar, cómo debemos de estar vestidas con la armadura de Dios, ¿verdad? Pongámonos todos los días, hermanas, el casco de la salvación, ¿sí? La coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada de la palabra, el cinturón de la verdad, y calcemos nuestros pies con el apresto del evangelio de ¿qué? De la paz, no de la guerra, de la paz. En 2 Corintios 11, 3 y 4 dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, dice, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso, dice, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, dijo Pablo, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pues, mis amadas, preciosas, el Señor nos ha alertado en esta mañana para que usted no ignore las maquinaciones del enemigo, para que usted no ignore y se plante en la manera de pensar que usted tiene. No, vaya a la palabra, hermana, y ahí el Señor nos va a renovar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Tiene que ser sometido a la obediencia de Cristo todo el tiempo. Porque usted como mujer, o yo, muchas veces nosotros sabemos cuando nos salimos de la tangente. Usted sabe cuando usted se está portando mal. Usted sabe cuando está pensando mal o no. O ya no siente. Porque si ya no siente, tenemos cauterizada la conciencia. Y ese ya es otro veneno. Entonces, mis amadas preciosas, distingamos. Hoy el Señor está con la luz roja del semáforo. Alerta, 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 alerta. Y leamos el último verso, 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios, dice, y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos que estar alertas, hermanas. Ser sobrios es estar vigilando mis emociones, vigilando mis sentimientos, vigilando mis pensamientos, vigilando mis palabras, vigilando mis actitudes todo el tiempo. Eso es ser sobrio, estar uno alerta, vigilando. Cuando venga el adversario con dardos de negatividad, de imposibilidad, de inutilidad, usted detecte inmediatamente, ¿verdad? O no aquí, no te quieren, no te aman, no te toman en cuenta. Ese es un dardo del enemigo. No lo acepte. ¿Por qué se ha ido tanta gente de las iglesias? Por lo mismo. Porque somos niños espirituales, hermanos. El Señor ya no quiere tantos niños espirituales en las iglesias. Tenemos que llegar a la madurez, hermanos.
que no un soplido nos bote. Tenemos que permanecer firmes. Porque qué, y a lo que viene más adelante, usted sabe que el mundo va a ir de mal en peor. ¿Qué vamos a hacer entonces con los hermanos en la fe? Pero hay gente que si no se le llama, no asiste a las iglesias. Hermana, yo ya no le he visto. Es que ya no quiero ir. ¿Y por qué? Porque el pastor me dejó con la mano así. Pero usted no viene por la mano del pastor. Venimos para inquirir en la presencia de Dios, en su palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que dejar ya nuestras vanas costumbres. ¿Por qué? Porque el Señor nos exige, hermanas, llegar a una madurez más alta. Dice, a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién fue varón perfecto? Cristo, hermanas. ¿Sí? Pero fíjense que aquí les apunté un pensamiento de último. Debemos de saber que la corrupción no es un defecto de nacimiento, sino el resultado progresivo de ignorar la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no nos tomamos el tiempo para averiguar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Aún, amadas hermanas, para hacer una comida en su casa, pregúntele al Señor si está bien que lo haga así. Muchas veces el Señor nos ha dicho, amadas, ya no uses tanta azúcar, tanta grasa, tanta harina, ya no comas tanta tortilla, ya no comas tanto pan dulce, hermanas. Ah, no, pero como la chula le gusta, sigue, ¿verdad? De aumento en aumento, ¿verdad? Como la luz de la aurora. Sí, hermanas amadas. Y después no queremos estar enfermas. Ay, es que no sé qué me pasó. ¿Usted sabe qué le pasó? Como me dijo mi doctor, cierre la boca, señora, me dijo. Entonces, mis amadas preciosas, tenemos que cerrar la boca ante las sodas. Todas las sodas, hermanas, son terribles. Tienen demasiada azúcar, muchas adicciones. Las chips. Ay, el niño tiene hambre, una bolsa de chips. ¿Cómo va a ser eso, hermanas? Dele pepino, dele tomate cortado, dele zanahoria cortada. Usted tiene como mamá, usted tiene la facultad de enseñarle a sus hijos qué comer y qué no comer. Que solo la hamburguesa me gusta porque usted tiene la culpa. Sí, solo papas fritas, yo tengo la culpa. Yo no me tomo el tiempo para ir a la cocina, cortar verduras, cocinarlas. Hermanas amadas, tenemos que despertar. No seamos haraganas. Ay, es que yo no sé cómo se hace un caldo light. Pues miren las redes sociales, para eso use. Quítele toda la grasa a la carne, al pollo, lo que sea, ¿verdad? Cuando hierva, levántele toda la grasa. Estoy dando la receta, hermano. Con cebolla, ajo. No se me olvide usar sal, pero en poca cantidad también. ¿Verdad? Échele sus verduras, sus condimentos. Use cilantro, hierbabuena para condimentar sus comidas. No use tanto sazonador, tanto consomé. Ay, para darle sabor el consomé de res. No, hermanas, eso tiene una tremenda cantidad de sal. Y aparte de eso, tiene un elemento que hace daño al estómago. Entonces, ¿qué usamos en lugar de eso? Use, hermanas, sus hierbas aromáticas. Compre su laurel, compre su, ¿qué más? Su hierbabuena, su cilantro, perejil, use albahaca, use el eneldo, use el sage, ¿qué más? Use, bueno, hay tantas hierbas, hermanas, que ahora es más común encontrar todo eso. Entonces, todo eso, hermanas, muchas veces nos lleva a tener una mente embotada. La alimentación. ¿Por qué? Porque ahí estamos, ¿verdad? Con los grandes steaks, ¿verdad?
toda la grasa así en la orilla, pero usted échele la costal, ¿verdad? No, amadas preciosas, no es la cantidad de carne, es del tamaño de la palma de su mano, hermana. Y de carbohidratos, 1/3 de taza. Llene su plato de lechugas, tomates, pepino, zanahoria, brócoli, coliflor. Haga sus vegetales asados. Sí, tome agua, hermana, en lugar de sodas. O si quiere las bebidas, la jamaica sin azúcar, la limonada con granitos de sal. Haga sus tés, sus infusiones de manzanilla, de todas las hierbas que hay. Amén. Entonces la cosa es buscar, hermanas, y hay. Por eso dice, al que busca, halla. Al que toca, se le halla. Entonces tenemos que ser diligentes en todo aspecto, amadas hermanas. Cuidemos nuestra apariencia, ¿verdad? Humectemos nuestra piel, hermanas, ¿verdad? No se eche usted las grandes cantidades en embadurnos, no. Busque productos naturales. ¿Por qué? Porque acuérdense que la piel es el órgano más grande del cuerpo y por la piel se absorben muchos nutrientes, como también muchas cosas que dañan, ¿verdad? Pero esa es una clase de qué general, de todo, ¿verdad? Todo nos interesa, Amén. Todo está para que cuidemos, hermanas, nuestra salud integral en espíritu, alma y cuerpo, y que usted aprenda a cuidar a su familia también, por favor, ¿verdad? No consuma tanto queso, tanta crema, no, hermanas, limitémonos, hágalo, pero en pocas cantidades, porque dice la palabra, todo es lícito, mas no todo conviene. Amén. ¿Por qué? Porque al llegar a viejitas lo vamos a tener que hacer, o lo hacemos o nos morimos antes. ¿Pero qué quiere usted? Depende, ¿verdad? Así es que cierre sus ojos, hermana.